Vamos a continuar con el doctor Prashant para bajar toda esta información a lo que hoy se vive y se hace en Grupo Nutec, hablando de extractos naturales y sus efectos en modulación de los genes para optimizar la producción pecuaria. El doctor Prashant Mishra es originario de la India, donde realizó su maestría en ciencias en biología celular y maestría en filosofía en biotecnología. En 2004 se mudó a México para realizar su PhD en ciencias biomédicas. Trabajó como profesor investigador en el TEC de Monterrey por varios años en el departamento de biotecnología. Para el año 2013 se unió a Grupo Nutec como responsable del departamento de investigación e innovación de productos especiales. El doctor Prashant Mishra ha sido reconocido con el Premio Nacional de Innovación ADIAT CONACYT 2015 por el producto Proflora, un inmunomodulador natural. Sus principales áreas de interés son la recombinación de proteínas, señalización celular, extractos naturales y su efecto en animales monogástricos. Demos la bienvenida al doctor Prashant. Está acostumbrado. Bueno, buenas tardes. Siempre hay mucha presión cuando es la última plática de cualquier evento, ¿no? Entonces yo también siento mismo. Hoy es un día muy especial para mí, para esta plática, por tres razones. Primero, que es mi primer plática en Ciudad de Guadalajara, una de las ciudades más bonitas de México. Segundo, en frente de ustedes, los audiencias destacadas, ponentes extraordinarios. Y tercero, que primera vez voy a dar una plática con mi saco. Bueno, ¿cuál es el contenido de la plática? Y lo intenté a resumir todo lo que estamos hablando desde mediodía. ¿Cuáles son los conceptos básicos de extractos de planta? Nutrición y expresión génica, efectos de diferentes extractos sobre expresión de genes en diferentes animales. Porque es muy importante hablar un poquito de los conceptos básicos de extractos de plantas, porque en unas presentaciones vimos, o lo que escuchamos, que los ponentes usaban extractos de planta en unos aceites esenciales y otro oleoresina. Y eso también, Grupo Nutec es como un diferenciador para nosotros con los competidores en el mercado, porque nosotros, aparte o como parte de que formulamos la excelencia, sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, como concepto, ¿qué es un extracto? Sustancia líquida extraída de una planta. Es muy sencillo. No tenemos que aplicar o activar muchas neuronas para entender eso. ¿Qué es aceite esencial? Compuestos volátiles obtenidos a partir de una planta. ¿Y qué es una oleoresina? Mezcla de aceite esencial y resina. Es muy sencillo, ¿sí? Ahora, si vemos aquí, es más simplificado. Por ejemplo, casi todos, por la moda o por el gusto, algún momento hasta la vida de no sé cuántos años, has tomado el té verde, ¿no? Té verde, cuando agregamos en agua hervida, es un extracto muy sencillo. La palabra comercial es una infusión y no sé qué, pero es un extracto muy sencillo. Entonces, cuando hace un proceso de destilación, lo que pasa es que este extracto se queda con compuestos volátiles y eso se llama aceite esencial. Y para estabilizar este aceite esencial, cuando uno agrega resina, se resulta en oleoresina. Entonces, en esos días, estos tres términos son muchos de moda, pero también son diferenciador, porque ahorita vamos a ver en ejemplos, en unos productos estamos usando oleoresina, en unos aceite esencial, o en futuro seguramente vamos a usar extracto completo. Bueno, ahora, vamos un poco atrás. Todo lo que estamos haciendo en Grupo Nutec, como esta parte de innovación, eso ya está usado en una antigua sistema de medicina de origen india que se llama Ayurveda. Ayurveda, de acuerdo con Organización Mundial de Salud, junto con la medicina de China, es la medicina más antigua. Y todavía en India es una rama de medicina muy fuerte, donde hay muchos alumnos que cada año es hasta una competencia muy fuerte para entrar en este tipo de universidades. Y tiene 6.000 años y que
está con dos palabras, Ayu y Veda. Ayu refiere la vida y Veda es ciencia o conocimiento también. Entonces, nosotros en Grupo Nutec no estamos haciendo algo nuevo, solo estamos cambiando la botella más innovadora con vino antiguo. Entonces, lo que estamos haciendo, estamos dando otro enfoque, lo que ya está reportado hace 6,000 años. Ahora, estas son las plantas que el día de hoy comúnmente están usando con este fin, lo que estamos hablando desde mañana, inmunomodulador, reemplazo de antibiótico, antiviral. Esos son unos ejemplos que seguramente vamos a entregar un USB donde vienen todas las presentaciones. No vamos a entrar en los detalles de esta tabla porque Gonzalo me está mirando muy feo de otro lado. Pero siempre, no solo mi abuela o muchos de ustedes también decían que somos lo que comemos. Y si ustedes ponen en Google esta frase, somos lo que comemos, en Google, imagen de Google, ahí sale. Entonces, ¿por qué no somos peces? ¿Por qué no somos cerdos? ¿Por qué no somos sexy? No sé qué, ¿no? Pero yo tengo unos ejemplos que puede aclarar cualquier duda con esta frase. Por ejemplo, esta imagen. ¿Sí? Entonces, sí es cierto, somos lo que comemos. ¿Sí? Eso es mejor. Bueno. No se emocionen, por favor. ¿Sí? Entonces, sí es cierto, somos lo que comemos. Todo lo que estamos comiendo, como ya habló Nacho, ya habló Alejandro en la última plática, todo lo que estamos comiendo en alguna manera está afectando a nosotros. Ahora, eso era una parte. Segunda parte, en últimos años fue una revolución muy fuerte en parte de genómica o génica, que ya cubrió mucha parte Alejandro, pero los tres que fueron que impactaron más en la ciencia de la vida fueron estos señores culpables, que seguramente Alejandro siempre regaña a ellos, pero bueno. Watson y Crick, que en 1951 proponieron el modelo de DNA de doble hélices. Y ellos mismos proponieron, perdón. Ahí Sandra dijo que ella es colombiana, pero va a usar la palabra portugués. Y todos aceptaron. ¿Quién más dijo? Bueno, lo que quiero decir que yo no voy a usar la palabra hindi, eso puedo asegurar, pero voy a usar español raro y tienen que aguantar, ¿no? Entonces, el dogma central de la vida dice que siempre el DNA con un proceso de transcripción convierte en RNA o RN y eso resulta o sintetiza proteína. Todo lo que nosotros hacemos, desde caminar o proceso de digestión, todo es proteína. Por ejemplo, para caminar necesitamos contracción, relajación de músculos, que es actina y miosina, que son proteínas. Para digestión necesitamos diferentes enzimas, que también son proteínas. Pero hay unos virus donde el material genética es RNA, ahí por un proceso de transcripción inversa, el RNA convierte en DNA y después cumple la dogma central de la vida. Eso es para todos los organismos vivos. Todos los organismos, no importa que es una bacteria o ser humanos. Recientemente está saliendo muchas teorías donde dice que para sintetizar una proteína necesita todo el proceso diferentes enzimas. Entonces, la teoría dice que de origen de la vida que primero salió RNA y después DNA. Entonces todavía hay un poco de debate, por eso no sabemos cuál fue primero, la gallina o el huevo, ¿no? Y en año 2000-2001 se terminó mayor parte del proyecto de genoma humana y también salieron muchos resultados muy interesantes que están ayudando mucho para entender el ser humano y las enfermedades asociadas con el genoma. Bueno, con todo, antes era una manera de proponer una chica o chico, que puede ser su novia o novio,
que decía, oye guapa, ¿cuántos huesos tienes? Y la novia o la chica responde que tenemos 206. Entonces el chico dice, ahora ya podemos ser novios porque tenemos mismo número de huesos. Perdón, no. Pero después del genoma humano ya se cambió un poquito el tema, que ahora uno de los resultados o uno de los ¿cómo se dice? Findings resultados, que 99.9% la genoma es igual entre un hombre o otra mujer. Aquí es más importante, o no es tan importante, qué tan somos iguales. Aquí el clave es, en este 99.9% de genoma, o 0.1, la diferencia, cuánto están aprendidos y cuánto están apagados. Eso hace toda la diferencia entre uno y otro ser humano. Entonces, de ahí, como ya casi todos, aquí seguramente van a encontrar unos errores en español. Casi todos, 99.9% de las bases nucleotídicas son exactamente las mismas en todas las personas. Entonces, esperamos que se mejora la relación entre pareja post-proyecto humano, ¿no? Bueno, en últimos años, las publicaciones relacionadas con extractos de planta ya están aumentando muchísimo. Si vemos aquí, casi en 1991 eran como 25, 50 publicaciones por año, pero en 2010 fueron casi 600 publicaciones por año relacionados puros con extractos de plantas. Y eso habla mucho de cómo está cambiando la tendencia en últimos años, porque estos artículos no son en revista, vamos a decir, son revistas internacionales o de factor de impacto muy alto. Ahora, seguramente estaban preguntando, o también me costó trabajo, cómo juntar estas dos partes donde estoy hablando de Ayurveda, plantas y todo, y después el Watson y Crick, modelo doble hélices, código central de la vida, pero eso fue muy sencillo, que la dieta o la nutrición siempre contiene algo, nutrientes, ¿no? Y con proceso de metabolismo produce metabolitos, eso afecta expresión de gen que resulta en crecimiento celular normal. Pero hay tres diferentes mecanismos que pueden afectar o que pueden involucrar para afectar esta parte por medio de efectos sobre expresión de gen. El primero es que el nutriente directamente puede afectar expresión de un gen, sin involucrar ningún metabolito. O segundo, por metabolito. O tercero, también es muy importante que los nutrientes siempre prenden o apagan diferentes señalamiento celular, donde una célula comunica con otras células. Entonces, estos nutrientes o sus metabolitos hasta pueden prender o apagar diferentes señalamientos de traducción, y eso puede afectar expresión de gen. Entonces, ahora llegamos a la última parte, que cuáles son cómo los extractos, aquí voy a dar ejemplos de 5 diferentes extractos, pueden afectar expresión de diferentes genes en diferentes animales. Los señores ya salieron muy limpios, Gonzalo que no va a hablar de aves, Nacho no va a hablar de cerdo y todo cayó a mí, voy a hablar de los dos, ¿no? Primer estudio, que eso fue en 2008, donde en Czech Republic, en República Checa, donde vieron o compararon el efecto de antibióticos, o en este caso avilamicina, con aceites esenciales. Esta prueba fue en cerdos, donde usaron 120 lechones destetados, 3 tratamientos, donde era un alimento basal sin ningún aditivo, un alimento con aceite esencial, aquí usaron una mezcla de orégano, anís y cáscara de naranja, y tercer tratamiento, alimento fue con avilamicina. Este estudio fue completamente para determinar expresión de estos factores. Factor transcripcional NF-κB, marcador apoptótico, EL10 y capasas-3. Capasas es una proteína apoptótica en las células, ¿no? Bueno,
Por ejemplo, en expresión de NF cabe, si podemos ver que lo que midieron en diferentes tejidos de animal, por ejemplo, en estómago, yeyuno, ileón, colon, nodo linfomescéntrico, hígado, glóbulos blancos, vasos, riñón, y músculo y cerebro. Aquí yo creo que fue, no sé, que a los autores no interesaba interpretar hasta este nivel, pero cuando yo estuve revisando, a mí me pareció unos resultados muy interesantes donde no mencionan este artículo. Por ejemplo, si vemos, es como aquí dice, que es un factor de transcripción de DNA, implicado en la respuesta celular frente a estímulos como el estrés, clave en la regulación de respuesta inmune derivado a una infección. Ahora, si vemos ¿cuál es el más interesante? En yeyuno, aquí aceite esencial, avilamicina está sobreexpresando la gen. ¿Qué quiere decir? Que la respuesta inmunitaria de animal es más agresivo para cualquier infección. ¿Y qué significa eso? Yo creo que Nacho hizo muy claro. Cualquier respuesta inmunitaria necesita energía, gasto de energía para los animales. Y cuando animales empiezan a desviar los nutrientes para responder o para dar una respuesta inmunitaria, ya empiezan a bajar los parámetros productivos. Si vemos aquí, el aceite esencial tenía una respuesta completamente diferente. Al mismo tiempo, si vemos aquí, en caso de riñón, ¿sí? En caso de músculo también, la respuesta, la tendencia era mismo, pero el nivel o intensidad era menos. Si vemos otros, por ejemplo, el factor necrosis tumoral o TNF-alfa, aquí también fue algo, es una proteína también antiinflamatoria, es una proteína proinflamatoria, pero aquí lo que está haciendo el aceite esencial, igual si vemos en el nodo de linfos mesentrícos, que es un órgano más como de inmunidad del animal, aquí sí está sobreexpresando, pero la intensidad es menos. Y en el resto de los tejidos era menos. Si vemos aquí, también es algo interesante en glóbulos blancos. Aquí esta baja expresión, pero aquí es alta expresión. Ya sabemos que glóbulos blancos son para defensa de los organismos. El tercer, interleucina 10, que en vaso era muy o mínimo expresión, sobreexpresión, aunque con avilamicina era mucho más. Entonces, expresión de Casapaz, que por ejemplo aquí también fue algo interesante, en este caso en glóbulos blancos, lo que hace avilamicina, un antibiótico, induce la apoptosis, que la respuesta de aceites esenciales, o menos es mezcla de estos aceites esenciales, es completamente diferente. No, como conclusión de este estudio fue que los aceites esenciales tienen el mismo efecto que los antibióticos a nivel de gen. Ahí, después de la primera sesión o las dos pláticas sobre resistencia a antibióticos, alguien usó la palabra que es un tema muy polémica. Yo creo que este tipo de herramienta va a evitar o va a quitar confusión sobre que sí vale la pena usar antibiótico, no vale la pena usar antibiótico, en qué nivel. Porque si sabemos que el nivel de gen está funcionando igual o mejor que un antibiótico, eso va a quitar muchas dudas. Porque otra vez, si regresamos en la dogma central de la vida, donde DNA, RNA y proteína, ahí es todo. Y en algunas células, tejidos, los aceites esenciales modulan la expresión génica de una mejor manera para proporcionar una mejor protección de los animales. Y este estudio también sostiene bien nuestra idea del concepto de Green Solutions, donde estamos intentando o estamos logrando evitar usos de antibióticos al máximo posible
y usar otros aditivos o otros reemplazos. Ahora, el segundo estudio, efectos de los fitonutrientes derivados de plantas alimenticias en los perfiles genéticos y la resistencia a coccidiosis en pollos de engorda. Este estudio fue en 2011, es muy interesante. Aquí se usaron el pollo de engorda, 4 tratamientos: alimento basal sin aditivo, sin infección; alimento basal sin infección; alimento con aditivos no infectado; alimentos con aditivos infectados. Al día 14 infectaron con euquistos esporulados de Eimeria cerulina y usaron diferentes aditivos y sus mezclas, por ejemplo, carbacrol, cinamaldehído, oleoresina de capsicum. Ahora, como hizo muy claro Alejandro, que hay 2 maneras de estudiar o ver las expresiones de genes. Uno es por microarreglo, donde hay 30,000, 40,000 genes, donde tú tienes un grupo de genes, puedes ver cuál está aprendido, cuál está apagado. Pero otra manera es por PCR en tiempo real. En esta gráfica, hicieron dos estudios, por el microarreglo y también por el PCR, y midieron estas 5 moléculas. Y vieron que la tendencia era igual en los dos, en microarreglo o por PCR tiempo real. Si pueden ver hasta atrás, no sé esta gráfica porque es posible apagar esta luz o mover un poquito. Yo creo que por eso no afecta mucho, pero bueno. Aquí, estos son los diferentes genes que están responsables, por ejemplo, ciclo de citrato en pollo. Eso es para metabolismo de dicarboxilato, glicolisis. Estos son diferentes genes que están responsables por metabolismo de carbohidratos. Si vemos esta gráfica, el azul es el cinamaldehído, el rojo es carbacrol, y capsicum es oleoresina. El verde es capsicum oleoresina de capsicum. Si vemos para todos los genes, la barra es verde. ¿Qué quiere decir? Que el oleoresina de capsicum juega un papel muy importante para modular. Aquí no podemos decir el up or down regulation o baja o sobreexpresión. Ese es el threshold. Todo lo que está arriba es sobreexpresión, todo lo que está abajo es baja expresión. Pero aquí el papel más importante en metabolismo de carbohidrato fue de capsicum. En contrario, para metabolismo de lípidos, donde también midieron expresión de diferentes genes, casi todos los genes fueron como baja expresión por carbacrol. Entonces, ¿qué quiere decir estas 2 gráficas? Que capsicum y carbacrol en este estudio, donde los pollos estaban desafiados con coccidia, se juegan un papel para controlar o modular el metabolismo de lípidos o de carbohidrato. Bueno, en base de esta expresión diferencial de diferentes genes, los autores lo que hicieron, definieron 3 top redes de genes para cada molécula. Por ejemplo, cinamaldehído 1, 2 y 3, donde el primer red que está responsable para presentación de antígenos, respuesta inmune humoral, la enfermedad inflamatoria; el segundo red, desarrollo y función del sistema cardiovascular, morfología de los tejidos, el metabolismo de fármacos. Entonces, así definieron la función o la interacción entre gen y gen que determina la función fisiológica en el organismo, y diseñaron o definieron bien el red de diferentes genes para que está afectado para cada molécula. En caso de cinamaldehído son 3 redes que involucran en total 18, por eso yo estudié biología, no matemática, pero son 32, 46 genes, ¿no? En caso de carbacrol son 26, 12, 38. En caso de capsicum son, bueno, si lo digo que voy a dar un premio, todos van a levantar mano, nadie está apoyando. 32, 42, 57 genes. Entonces, estos son los genes que están afectados para cada molécula, puede ser capsicum, cinamaldehído y carbacrol. En total fueron, en caso de carbacrol, 74 genes modulados. Cuando usamos la palabra modulación, significa que puede ser baja o sobreexpresión.
Eso es muy, muy importante. Y en caso de cinnamaldehyde, fueron 62 y mayor efecto sobre expresión de genes o números mayores fueron con capsicum, donde casi 274 genes fueron afectados. En total fueron 390 genes afectados por estas 3 moléculas. ¿Qué quiere decir eso? Que estos seguramente hay una interacción entre gen y gen. Entonces, por ejemplo, este 48 que está en baja regulación o baja expresión y este 31 gen que están sobreexpresado, seguramente tiene una interacción que puede ser directo o indirecto que podemos ver aquí. Es un red de un gen, es red de unos genes, donde líneas continuas son interacción directa. Un gen comunica con otro o hay un efecto directo, pero las líneas discontinuas son una interacción indirecta. Entonces, ese tipo de relación existe en diferentes redes de genes que están afectados por diferentes moléculas. Y el mismo trabajo, aquí no está muy claro, pero estas son las diferentes moléculas que están codificadas por esta estructura que aparece aquí. Como Alejandro muestra en la imagen, la primera imagen donde medían la expresión de gen por el color, rojo es sobreexpresión y verde es baja expresión aquí también, y también la intensidad de color, que no aquí está muy claro, también determina qué tanto está sobreexpresado o baja expresión. Y también midieron a los parámetros productivos y vieron que con la mezcla de los tres aceites esencial o oleoresina se mejoraba los parámetros productivos con infectados con tenela, y eso todo sostiene lo que vimos en nivel de gen refleja en parámetros productivos. Y como mencionó durante la plática Alejandro, eso es lo que justamente estamos haciendo con Alejandro Instituto de Biotecnología, donde pollo de engorda en 0 días sacrificamos, después empezamos a alimentar con un aditivo, después de 23 días sacrificamos y vamos a ver cómo con este alimento o con este aditivo va a cambiar la expresión o qué tipo de genes van a cambiar y cómo eso podemos ver o relacionar con los parámetros productivos. Seguramente el próximo año vamos a presentar estos resultados. Entonces, también vieron ustedes esta gráfica, aunque nosotros trabajamos juntos, pero de que no es mi presentación, voy a poner también este slide, lo peleé con Nacho, pero valió la pena porque en este estudio también vieron que casi todos los genes que están proinflamatorios en un animal estaban baja expresión con carvacrol. Regresando mismo en el tema de energía, cuando esta baja expresión, la inmunidad de animal no es muy agresivo, gasto de energía es mínimo para responder a cualquier infección y eso puede reflejar en mejor parámetro productivo. Las flechas horizontales donde dice que no hay ningún cambio y flechas para arriba dice que es sobreexpresión. Entonces, como conclusión de este estudio fue que capsicum afecta el metabolismo de carbohidrato en niveles de genes, carvacrol, metabolismo de lípido y en total 390 genes están afectados o modulados por estas 3 moléculas. También proporciona una mejor inmunidad contra la coccidiosis, como se refleja en los parámetros productivos. Entonces, es muy importante, toda la parte nutrigenómica está dando un mecanismo, una herramienta para entender el mecanismo, porque bueno, yo agregué tal cosa y mi pollo ya ganó 300 gramos, qué padre. En siguiente vez no gano ni 30 gramos, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces estas cosas van a ayudar, estas herramientas para entender. Es la último estudio que voy a presentar donde infectaron lechones con E. coli y también alimentaron con capsicum, con cúrcuma y ajo. Por ejemplo, donde dice ICON es infección o infectado control, contra control, que significa no está infectado. ICAP, infectado con capsicum, infectado control.
IGAR, garlic es ajo, infectado control. ICUR, o ICUR, infectado cúrcuma, infectado control. Ahora, si ustedes ven aquí, cuando no hay ningún aditivo, no hay ningún aceite esencial, no hay ningún oleoresina, en caso de una infección de E. coli en lechones, 252 genes están sobreexpresadas. Y la mayoría de los genes son para respuesta inmunitaria de los animales, en estos 252. Y hay algunos que controlan la permeabilidad de la membrana, que ayudan a transportar los metales, que vamos a ver ahí. Y fueron 166 genes con control negativo o regulación negativa. Ahora, cuando alimenta con capsicum, solo 35 genes fueron o tenían una regulación positiva. Ahorita vamos a ver qué tipo de genes. Y regulación negativa fue 39. En total, solo 74 genes en comparación de 418 cuando solo hay una infección de E. coli sin ningún aditivo o ningún aceite esencial o oleoresina. Con ACO fueron 53 positivos o sobreexpresados, 150 baja expresión y 203 en total. Y cúrcuma 37, 146, en total 183. Aquí un ejemplo en caso de ACO. ¿Qué está pasando? El gene number, aquí el número de genes, en negativo significa menos expresión, positivo es sobreexpresión. Signaling es cascada de señalamiento, que es lo que mencioné, el comunicación entre células. Fueron menos expresadas, al menos 5 genes que están responsables para este proceso estaban menos expresados cuando hay una infección de E. coli. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay una infección de E. coli, mejor células de intestino ya pierden la comunicación. Metabolismo, ya podemos ver que hay baja expresión cuando hay una infección, que también lo refleja en diarrea y todo, ¿no? Glicosilación y respuesta inmune. Aquí otra vez, si vemos que cuando hay una infección, el sistema inmunitario se responde más agresivamente. Con ACO, ¿qué está pasando? La regulación de respuesta inmune está menos. Entonces, ya el sistema inmune dice, no, ya estoy tranquilo, tú también aléjate. Eso es muy sencillo. No va a mostrar la agresividad. En caso de otros genes importantes fueron, por ejemplo, las proteínas o genes que están responsables para la integridad de membrana. Por eso no lo puse aquí la gráfica porque quería enfocar solo en esta parte, pero también me dieron la frecuencia de diarrea y se bajó hasta 70% la frecuencia de diarrea, y eso por integridad membranal, porque cuando hay una infección de E. coli, los no sé cómo, el unión comunicante, que en gap junctions o tight junctions que están comunicando entre una u otra célula, ya se abren y eso cambia la permeabilidad del intestino y eso resulta en diarrea. Chemokine binding, que esta es responsable para todo el señalamiento de la célula o comunicación, también se mejoró y también mejoró el transporte de iones metales. Y todo esto resulta el mejor o una recuperación rápida cuando hay una infección de E. coli. Y eso nosotros también estamos viendo el día de hoy en diferentes experimentos que estamos haciendo, no solo con ACO, con otros extractos. El concepto es eso. Como conclusión, alimentar con ACO infectados con E. coli tiene el aumento de la respuesta inflamatoria o inmunitaria provocada por la infección por E. coli. Eso es el clave. Mejora la integridad de la membrana en los cerdos infectados, que resulta en reducción de la frecuencia de diarrea, y ACO mejora la comunicación intercelular o intracelular a nivel transcripcional. No sé, Gonzalo, ¿me puedes dar 3 minutos? Voy a contar una historia con la experiencia, y gracias a Gonzalo Villar, que me dijo que yo soy de la India y yo creo que tengo esa ventaja.
Tenemos una compañera en la oficina o en la empresa que un día me habla a las 10 de la noche, oye, necesito tu ayuda. Y dije, a las 10 de la noche, bueno, ¿en qué puedo ayudar? ¿No? Bueno, entonces fue como una broma, dice, no. Yo dije, ¿qué pasó? No, que necesito que me puedas traer un medicamento desde India porque está muy caro en Estados Unidos. Dije, ¿para qué? No, que su mamá tiene hepatitis C. Cuando dijo, ya se quitó toda la broma, ya empecé a sudar y estaba en última etapa. Yo dije, ¿por qué? No, que en India, como estamos muy cerca de China, hacemos todo muy barato, y que dice que el precio de este medicamento era 50%, 60% menos y el tratamiento duraba 6 meses. Aunque yo dije, bueno, voy a intentar con mis contactos en India, no te puedo prometer, ¿y por qué no hablamos mañana? Yo fui el día siguiente en su oficina, ya lo vi todos los reportes de hepatitis de que estaba en Clínica Mayo de Estados Unidos, ya se cubrió todo el seguro, ya no tenía, estaba muy complicado. Entonces, cuando lo vi, el reporte, lo que me sorprendió, por ejemplo, hemoglobina muy bien, bilirrubina muy bien, biliverdina muy bien, todos los parámetros hepáticos muy bien, pero cuando lo vi, el reporte de resonancia magnética, decía que hay un cicatriz en el hígado, porque también aumentó el páncreas. ¿Sí? Y había unos enzimas hepáticas que estaban alteradas. Yo dije, mira, no puedo mencionar nombre, lo que puedo hacer, voy a intentar atraer tu medicamento, pero ¿por qué no intentas algo casero? Me dijo, ¿qué? Yo dije, una cuchara de cúrcuma con un vaso de leche bien hervido y puede poner un saborizante vanilla porque cúrcuma es un poco agresivo. Hasta Lorena está haciendo cara, ¿no? Entonces, ella empezó a usar. En ese periodo yo tardé 1 mes y medio a traer medicamento porque me fui a India y traje. Y antes de empezar el medicamento, yo le dije, por favor, mides la carga viral. Eso es muy importante para saber que el medicamento que va a tomar tu mamá está funcionando o no. Y la sorpresa, antes de empezar a tomar el cúrcuma, su carga viral era en su unidad 7.2. Después de 1 mes y medio tomando cúrcuma, la carga viral bajó 3.6. Y eso es lo que me puso en Facebook. No es imagen de ella, por favor, no ilusiones otra vez. Lo que dice que mi medicina y junto con ello un consejo para sentirme mejor y vaya que funcionando se llama cúrcuma antes de la medicina, la empecé a tomar con leche y miel y me fue muy bien y mi organismo, estoy leyendo bien, ayudaron a que mis parámetros hepáticos bajaran y mi sensación comezón bajara. Porque tenía mucha comezón por la carga viral tan alta. ¿No? Entonces, el artículo que presentó Sandra, Medicinal Plants and Viral Diseases, eso está hablando. Ahora, no solo que los aceites esenciales o extractos de planta es solo para bacterias, no. Eso porque el mecanismo de acción es completamente diferente. No quiere decir que cúrcuma mata el virus o mata la bacteria. Como dijo Elizabeth, que no sé de qué extracto no tenía efecto microbiológico, pero tenía efecto fisiológico. Y Nacho también mostró una gráfica donde para tener un efecto antimicrobiano necesitamos 400 ppm. ¿Cuántos de ustedes van a pagar eso? Ninguno. Hasta ni doctor Casarín me va a autorizar para formular eso. Sí. Entonces, nosotros estamos buscando un efecto fisiológico, no antimicrobiano. Y por eso necesitamos muy poquito, la concentración 200, 300 veces más o menos de MIC o concentración inhibitoria mínima. Y eso lo que está es un diferenciador en Grupo Nutec con otras empresas que están en el mercado y
están vendiendo este tipo de producto, porque si ven ustedes la caja de su producto dice que es antimicrobiano, pero el costo, el precio es mucho más alto. Entonces, en conclusión, intente hacer un resumen de todo lo que platicamos de resistencia antibiótica, nutrigenómica y todo. Y muchas gracias.